¿Qué tal? Bienvenidos a otro Se Tenía que Decir aquí en la pantalla de TVEX, por supuesto. Agradecidos de los comentarios, de los likes, por supuesto, de la difusión del programa. Yo sé que ustedes lo comparten y que es muy comentado, así que les agradecemos enormemente que lo hagan. Los invitamos a hacerlo si están viendo el programa en YouTube, para el like, para comentar, para compartir, para que seamos cada día una comunidad más grande. Hoy tengo, como siempre, a mis tres mosqueteros, a don Marcelo Brunet, que ya lo ven. ¿Cómo le va? Buenas tardes, hemos resucitado más que Soda Stereo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas noches, buenos días. Depende de cuándo nos vean. Usted siempre pensando en eso. Es cierto, en la tarde. Cuándo te puedan ver. Ah, sí, por supuesto. No. Sijón Ley, la voz de este programa. ¿Cómo le va? The Voice. ¿Así? Bien, sí, un saludo para todos también. Muy bien. Y resucitado, porque esta creo que es la primera aparición de Gabriela Demparte en toda la semana, en todos los programas a los que va. No fue a Sin Filtro, no fue a donde Checho Iranes, no fue a ninguna, porque estaba malito. Pero ahora ya está buenito. Está de vuelta don Gabriel Demparte. ¿Cómo le va? Gusto tenerlo por estos lares. Muy bien, mi querido amigo. El doctor me mandó a bajarle un poquito las revoluciones a la vida. La enfermedad del 2+1. ¿Cuál es esa? Estrés. Estrés. Muy bien. Me están explicando contigo las mismas técnicas de resucitación que con Cerati. ¿O no? Pues ahora estuviste al borde de, digamos, Cerati. Ahora, ojo, que viene una gira. Ajá. Y que eso, pronto, por eso una lo gira digo. de Soda Stereo. Con completo, o sea, viene Sin Cerati. viene con No, Charlie con- Alberti, viene con Zeta Bosio y viene con Cerati, pero en versión holograma. Pero es que no tan holograma tampoco, es una cosa más compleja que eso. Van a pescar pistas de las presentaciones en vivo de los últimos no sé cuántos años de Stereo, van a remasterizarlas, va a ser él con guitarra y voz, y el tema del holograma no tengo claro exactamente cómo es, pero va a ser mucho más... Qué complejo Es hacerlo en vivo al mismo tiempo con Bueno, es parte de pistas. la técnica, pues. Sí. parte del... Qué increíble, pasado mañana va a tener a Michael Jackson y... No, Bueno, por ya lo pronto tuvimos, ya. ojo, Claro. ya tuvimos a María Callas, digamos, en un recital. Y a Nat Sí, King claro. Cole Sí. con A la Nat King Natalie Cole Cole, con pero Natalie los Cole. primeros que Ya, hicieron. pero eso son todavía grabaciones. Esto es una cosa, un paso más sofisticado. O sea, esto va a ser una Esto es cosa un real. concierto. Es un conmigo. concierto con Cerati ahí. Eso hay No, que ir a sí, verlo, hay que ir a verlo. Muy sí. emocionante. Podríamos resucitar a un par de presidentes que vengan Cierto. para ayudar a mejorar. ¿A qué presidente resucitarían ustedes? Buena pregunta. A Eduardo Frei Montalvo. A Patricio Elwin también. Sí. Patricio Elwin, sin duda. Aníbal Pinto. Sí. Sebastián Piñera también creo que habría Sí, sido. Sebastián también, Piñera. también. Un par de nombres ahí, 3, 4 nombres, creo que serviría mucho. Jorge Alessandri para que tuviera un país más fome todavía. Más fome todavía, Sí. más oscuro. Igual hicimos un mundial. Make Chile fome again. Citando a nuestro amigo Carlos Charme, Make Chile fome again. Exactamente. Oye, a propósito de... Cuando éramos felices y no lo Y no lo sabíamos. sabíamos. Exactamente. Perdón que nos alarguemos por otras Sí. cosas, pero el otro día hablaba con mi señora y llegábamos a la conclusión. Yo creo que la década más feliz de la humanidad, de la historia de la humanidad, es desde 1991 hasta las Torres Gemelas. Sí, El 2000. Sí. sin duda. Sí. Esa es la década más feliz de la humanidad. Cayó el muro de Berlín, se acabó la amenaza A de la propósito, destrucción del mundo, Y la economía... esto con música de fondo, Scorpions de Wayne of Change. Claro, Exactamente. la economía estaba Y bullante. hoy día se cumplen 35 años de la reunificación alemana. Ah, de veras, exactamente. Así que Yo- Tremendo, ¿eh? De uno de los momentos, fíjate que un momento emocionante. yo Sí. recuerdo... donde nuestros amigos como Janet Jara no vieron que la gente corría del este al oeste y yo no vi a nadie corriendo del oeste al este. No. Yo recuerdo haber visto eso y ya me he puesto a llorar. Sí, son maravillosos recitales de ese tiempo de Pink Floyd con La Roger Pink Waters. Floyd, Sí, Roger por supuesto. Waters. Roger Waters, que por supuesto en ese tiempo no apoyaba a Daniel Howe, ni ninguna No, sino ganaba dinero, Sí, digamos. de hecho, No. la caída del muro es el 9 de noviembre y hay un concierto Ujú. de Leonard Bernstein que sí, es el hermoso, director que de- precisamente en estos días, antes de la reunificación Una alemana, maravilla. y lo que interpreta la orquesta no era el Ode of Joy, Claro. la canción de la alegría, sino era la canción de la libertad. Y ahí, Turn down this wall, y ahí- como dijo el Reagan. presidente Reagan en ese Ah. momento. Bueno, la caída del muro se produce por un condoro de Punta Chabosky. Ustedes recordarán Sí, que sí. dijo, oye, ¿cuándo esto que pueden pasar los alemanes por otro lado? Parece que a partir de ahora, pues no le avisaron a nadie, se fue toda la gente al muro. En fin. Bueno, hablábamos de presidente hace un comienzo y claramente la agenda esta semana la marca el presidente. No sé si va para bien o para mal, pero en la presentación de del presupuesto 2026 arremete contra el recorte de los $6.000 millones de José Antonio Kast, lo que generó reacciones. Bueno, Johannes Kaiser criticó duramente al presidente por haberlo hecho, también lo hizo Harold Maynikos, lo hizo Evelyn Matei, pero la respuesta más dura fue la del propio José Antonio Kast, que habló de un acto de cobardía, un acto de corrupción y un acto lleno de mentiras. Y se tensionó el ambiente, pues el presidente dijo, yo no me meto en pelea chica, una pelea chica que él crea, pero
marca definitivamente la semana y se ha hablado mucho de intervencionismo electoral. ¿Hay intervencionismo electoral del presidente Gabriel Lamparto o no? La verdad es que no importa nada, porque el intervencionismo electoral nunca queda en nada. O sea, lo voy a responder como abogado. No he visto nunca un intervencionismo que no sea brutal, pero dentro de los cánones de la libre expresión, jamás un contralor va a sancionar eso como, perdonen que conteste como abogado, sí, jamás lo va a hacer como... Entonces, creo que lo relevante de esto no es lo jurídico y creo que todos los parlamentarios que desfilan a la Contraloría cada vez que esto pasa en cualquier elección pierden literalmente el tiempo. Hubo parlamentarios de la UDI que hicieron Pero pierden el tiempo, o sea, el mono político. Más allá de eso, yo considero que sí, que hay intervencionismo. O sea, una cosa es que no sea sancionable y otra cosa es que el jefe del Estado ingrese a la discusión presidencial y baje a la discusión presidencial. Sobre los 3 adjetivos, José Antonio Kast, fíjate que yo estoy de acuerdo con él. Está lleno de mentira. ¿Qué más dijo? Un acto de cobardía. Era un acto de cobardía. No, de cobardía, bueno, eso... Yo creo que tiene que ver por el hecho que es solamente hacia un lado, que no tiene la posibilidad que la sí. retruquen. No, más maravilloso. Esta semana tuvimos a Jara diciendo que la reconstrucción en Viña era un desastre. Yo me imagino que ella en el gabinete lo habrá representado a la ministra Maya Fernández y Camila Vallejo cuando se peleaban por quién llevaba la cuestión. Y eso es un muy buen punto. La encargada de la reconstrucción en alguna fase fue su correligionaria y jefa de campaña. Pues, que se peleaba con Maya Fernández Allende, Exacto. quien llevaba la batuta. Que querían saber No, y ayer candidata a senadora. Y ayer Claro. dijo que iba a bajar las cuentas a la luz cuando Perdó la va a subir. Solo este año un 7,1. Entonces uno dice, a ver, yo creo que esta campaña, lamentablemente, por muchos candidatos está bien llena de mentiras. Y yo creo que la gente se tiene que informar. Mira, yo creo que el presidente no debe entrar en esta cuestión, no debería haber entrado, pero sí hay un elemento de crítica que a mí me parece razonable que la gente lo conozca y que a mí me preocupa. Yo creo que lo que dice José Antonio Kast sobre ahorrar 6.000 millones de dólares en 18 meses, me parece que no decir cómo lo vas a hacer es una irresponsabilidad y una falta de respeto con el electorado, así tal cual, porque es técnicamente imposible, porque varias cosas requieren de ley, porque algunas administrativas se podrán hacer, porque José Antonio Kast contesta, voy a echar a todos sus amigos corruptos. Sí, está bien. Yo también lo haría. Esta semana habló de un recorte en el gasto político. El habló gasto de corriente, eso. pero eso no te hace ni una diferencia. Claro. Y no hace Entonces- diferencia el próximo año tampoco. Entonces, ayer un connotado republicano escribía una carta en el Mercurio diciendo cómo se hacía este recorte, y que incluso se podía llegar a 7.000 en un año. Bueno, Kaiser propone 12.000. 12.000. Entonces, Ya, pero hablemos en serio. pero nos daba la receta de cómo se hacía. Primero decía, hay que cortar gastos superfluos, como por ejemplo el subsidio al diésel. ¿Ok? Ya, y usted va a tener los camiones desde Yayay hasta la entrada a Santiago y desde la entrada de Santiago hasta Rancagua, porque, perdónenme, Ujú. ese impuesto que fue instalado por Pinochet después del terremoto del 85, ni Pinochet lo eliminó. No. Ya, entonces, ¿para qué? Era platita. O sea, una cosa es esto de tener carácter y otra cosa es... Un Y suicidio. después todas las demás... perdón, chicos. Vale. Rebajar la evasión del Transantiago al 0%. ¿Cómo va a hacer eso en un año? O sea, a ver, sinceramente, el gobierno del presidente Piñera se llegó a un 30, Claro. hoy día están un 40 y 40 y tanto. algo. 22 O sea, y es algo. muy, muy complejo. O sea, llegar a 0 en 18 meses, o sea, o instaláis un carabinero arriba de cada bus, que es imposible técnicamente, porque si no sacáis un carabinero lo que hay. Cerca de O sea, 17.000 O carabineros. sea, en bus. yo lo que quiero decir con esto es que uno tiene que ser responsable cuando es ese tipo de promesas al país. O, lisillanamente, decir, mire, yo voy a tener que recortar derechos sociales ya adquiridos y vamos a tener que hacer todo con una constricción. Ya no amo la PGU. Ya no amo la PGU u otra cosa, pero no Claro. inventemos Sí, cuestiones. mira, 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 respecto a los sí, te lo paso al tiro, resultados Chicón, dichos- te lo paso al tiro, perdón, dale. brevemente. Lo que Dale, pasa es dale. que
la semana pasada nosotros hablamos de esto, hubo gente del comando, no comando acá, hubo gente que dijo, oye, pero que ustedes le pegan acá. No, mira, nosotros No, hemos puesto yo el no tema, le veo y caso. además la semana pasada hicimos algo, anticipamos que este tema iba a ocurrir, Claro. anticipamos que la crítica respecto del recorte presupuestario de José Antonio Kast iba a generar polémica, como finalmente lo hizo. Ahora, el presidente Mira. toma la bandera, y además hay una cosa que quedó Mira, dando vueltas. déjame para ese punto, para la gente que ve el programa. Ujú. Yo estoy bien choreado en una cuestión. Yo tengo la mejor de los respetos por José Antonio Kast, incluso he estado con él muchas veces, que lo considero un tipo muy inteligente. Pero la gente que lo sigue muchas veces tiene un tono que a mí no me gusta. No. Porque una cosa A mí es, me pasaba con Bielsa me caía muy bien, pero los bielsistas me caían como las una pelotas. cosa es la reyerta, que Evelyn Matei le pegue, que él le pegue a Evelyn Matei, ya La una patada cosa, en el fútbol. la batalla del fútbol, ok. Pero otra cosa es que haya gente que sabe que necesita el voto de segunda vuelta, si es que que José se Antonio da- pasara, que sabe que necesita ese voto de vuelta y lo único que hace todo el día Y alejarlo. es alejarlo. Sí, claro. Entonces, no estoy diciendo que con esto en segunda vuelta esa gente va a ir a votar por Jara, pero cada vez dan menos ganas Claro. de estar Dan en más una ganas de segunda. armar el asadito en la casa y Entonces, pagar la ¿sabéis multa. qué? Yo creo que hay algunos que tienen que bajarle 3 tonitos al punto, porque además la soberbia. Sí. A mí me ha enseñado en política que es muy mala Don cosa. Chijón, por Mira, favor. quiero más retrotraer la conversación muy brevemente al tema del subsidio al diésel, que era una de las medidas. ¿Ya? Justamente hoy día el gobierno acaba de dar marcha atrás en la eliminación del subsidio al diésel en la región De Magallanes. Magallanes. Y lo habían hecho Antes de que se prendiera. Antes de que se prendiera todo. ¿Y por qué? Porque hay subsidios en las regiones extremas. y Es la sencillamente región del presidente. en la región Claro. del presidente y de su padre, ¿ya? Claro. Y en la región que tradicionalmente ha sido de izquierda, hasta Sí. ahora un poco menos, pero mantiene un caudal de voto importante y con eso sencillamente se llega todo al tacho. Ahora, perdón, Marcelo, la gente se ha preguntado a partir de la aparición del presidente, la comparecencia, lo que dijo, el haber emplazado a José Antonio Kast como lo hizo y las respuestas que hubo. Hay gente que se ha preguntado por qué el presidente está haciendo esto. Yo he escuchado comentarios durante la semana decir, mira, el presidente hace esto porque quiere levantar a José Antonio Kast y la estrategia que ellos tienen en su mente es, bueno, un Kast presidente, 4 años, con la sociedad chilena tensionada. Bueno, eso facilitaría el regreso de Boric en 4 años más. He escuchado eso, se instalara a Kast como el némesis. Pero yo no sé si me cuadra algo así, Marcelo. ¿En qué sentido? ¿Por qué no te cuadraría? Porque ¿A ti te cuadra? me hace todo el sentido del mundo y por lo siguiente. La polarización es algo que solo beneficia a quienes están en los polos. El Frente Amplio dio una clase magistral durante estos años de cómo eliminar a la socialdemocracia y a la centroizquierda. Y lo hizo sobre la base de fagocitarla. La derecha radical va por los mismos pasos hacia la centroderecha, sin lugar a duda. Si llegase a ganar José Antonio Kast, yo creo que no va a ocurrir, yo creo que va a pasar la segunda vuelta de Evelyn Matei. Pero llegara a pasar José Antonio Kast y no pasara Matei, sino pasara Jara, lo más probable es que nuevamente, así como ocurrió hace 4 años atrás, la hegemonía de esa campaña estaría en manos de la gente de Kast y la gente de, digamos, la centro derecha quedaría fuera, excluida. En un eventual Bueno, es lo que gobierno, correspondería, por ¿no? supuesto, también. En un eventual gobierno de José Antonio Kast, evidentemente ocurriría que probablemente termine gobernando con su gente, y es lo natural, es lo lógico. Es lo y que está bien. correspondería, obvio. Entonces, de esa perspectiva, esa polarización solamente tiende a beneficiar a aquellos que están en los polos. Y Gabriel Boric, muy hábilmente, porque si hay una cosa que tiene Gabriel Boric es habilidad, es reconocer que él es parte de un polo. Y desde esa perspectiva, a él le conviene que su némesis esté permanentemente activado. El némesis Pinochet se acabó, porque murió hace varios años. Hoy día tienen un némesis distinto, que se llama José Antonio Kast. Entonces ese es el juego, creo yo. Mira, Sí, yo quiero recoger unas palabras que en algún programa de radio dijo la senadora Rincón, Jimena Rincón. Y es que ella no solamente adhería a esta idea de que el presidente lo que buscaba era convertirse en un némesis, también estamos en un escenario político en el cual este gobierno y su presidente, el presidente Boric, va a quedarse prácticamente sin ningún legado. Por lo tanto, ya que no tienes un legado político que mostrar, lo que tienes que generar es un escenario de acción política futuro tal que te permita mantenerte vigente durante los próximos 4 años. Y ese escenario se lo genera exactamente José Antonio Kast por la posición más
a la derecha que tiene y más, no quiero decir extrema, ¿ya? Pero más radical, más radical. El ¿ok? concepto Alan García. El concepto de Alan Claro. García. Y por otro lado, eso lo favorece. ¿Por qué? Porque en su íntimo corazón nuestro presidente sigue siendo el diputado Boric. Claro. ¿No? Y el opositor era el actual presidente Boric. Le ha costado mucho tomar... Pero tú eres o sea, ustedes son de la teoría de Ha que el madurado presidente- un pelito, de pero... que el presidente que tenemos es un presidente que de alguna manera está impostando esta visión entre No, comillas más socialdemócrata. No. O sea, yo creo que lo ha impostado siempre. Pero quizá aprendí. O sea, también yo creo que humanamente uno tampoco puede hacer juicios tan categóricos. Yo creo que sí, es el diputado Boric, de eso no tengo la menor duda, pero también ha sido presidente 4 años y los presidentes aprenden que la política no es el espacio de la virtud, ni de lo que yo voy a hacer y nadie más va a hacer. Y que yo soy el único que le puede hacer el transformación. Los presidentes aprenden una cosa que don Patricio Elwin decía muy bien, que el arte de hacer lo posible. La Y que política. como antes dijo muchos años atrás Max Weber, digamos, estar en el poder es hacer un pacto con el demonio. Con el demonio, exacto. Y lo sabían los primeros cristianos, dice. Pero entonces yo creo que si hay un problema, fíjate, y aquí retomo las palabras de Marcelo de Chico. Yo creo que la tensión, la polarización, efectivamente favorece a los polos. Eso es una cuestión indesmentible, está estudiado en ciencia política, ¿sabes? Y yo creo que, claro, Boric enfrenta a un gobierno sin ningún legado importante, relevante, porque tú me La decís... PGU, o sea, lo que pasó con la reforma de pensiones, La reforma de pensiones terminó siendo exactamente lo que ellos no prometieron. Claro. O sea, entonces, creo que hay... ¿Acuerdas de Boric con la polera? No, mojada y no más saliendo FP, del mar, po, no más TPP-11. Sí. O sea, por favor, y ahora están tratando de ampliar el TPP-11 a la ASEAN. Entonces uno dice, perdón, pero yo... No Bueno, quiero yo me acuerdo- que me registren. Yo me acuerdo que era un grupo político que decía que los gráficos no daban de comer. claro. Y ahora están vueltos locos porque, no sé, subió medio punto el IMASTEC, que sale está- con champaña. No, pero mira, para terminar ese punto, yo diría que el problema de los polos es uno muy grande. La segunda vuelta, lo estudiaba ayer a propósito de las segundas vueltas peruanas. Las segundas vueltas tienen un gran problema, bueno, como todos los sistemas políticos, pero no hay gran problema porque cuando pasan los polos a la segunda vuelta, los presidentes que salen, el presidente que se elige de esa segunda vuelta, como es de un polo y el otro de otro polo, tú eliges, mucha gente elige con un voto que se llama voto prestado. El menos malo. O sea, tú El decís, menor. bueno, dale de estos dos para que los votos nulos son muy bajos generalmente. Sí, claro. Entonces, presidentes en los polos lo que tienden a hacer es a gobernar con votos prestados. Y el mejor ejemplo, Boric. Sí, claro. O sea, Boric al principio su gobierno tenía 60%. Presidente más votado de la historia en números de votos. Ni siquiera en la encuesta Claro. clásica de los domingos, digamos, tenía 50, 60%. Y de un día para otro se cayó al 30 y se mantuvo entre el 30 y el 25. No salió de ahí. Todo el gobierno, es una línea continua. Sí. O sea, es una asintótica perfecta, no tiene, pero ni una variación. Entonces, el problema de un presidente es que sale electo con muchos votos por la segunda vuelta, pero sale electo con un 30% que le llegó prestado Esos y votos que no lo son- abandona rápidamente. Esos votos no son respaldo político. No son efectivo. respaldo Y político. casi Entonces, inmediatamente se transforma en un opositor. entonces, claro, entonces estos presidentes, Boric ha sido el mejor ejemplo, creen que el pueblo les dio un mandato para hacer, y Boric se ha dado cuenta, Sí. claramente. O sea, al principio, el Boric del primer año hasta el 4 de septiembre era el Boric que había ganado con el 60%. Claro. Después de eso, se convirtió en otro Boric, o sea, porque entendió que el voto prestado... Alan García. Alan García, ahí sí, está. Mira, un amigo muy avesado me dijo, oye, así como tuvimos el ciclo Caburga, que era Ajá. Bachelet Piñera, Bachelet Piñera, con esta polarización como está dada, no nos exponemos a un eventual ciclo Boric-Cast. Y eso le conviene a Boric. Eso le conviene. eso le conviene. ¿Podríamos enfrentar eso? Sí, sí, no. Pero cuidado, que hay un apellido que hoy no está jugando y que va a jugar en 4 años más. Bodanovich. Bodanovich. Bueno, Bodanovich que tiene figura,
prestancia, va a tener más experiencia y tiene un arrastre popular Cierto. muchísimo ¿Puedo más. hacerte- Y por el mismo polo, digamos, Claro, pensando pero- en el polo, pensando en el polo opuesto. Perdón, puedo dar vicealcalde de Maipú, para que Y además, no sea ojo, emocionado, y además con un detalle, él nunca ha sido un tipo de extremos. sí. Él más bien ha mantenido una posición así como media neutra, como que un hombre como... ¿Puedo hacer una asesoría gratis? Son el mismo juego. Al otro lado tienes un segundo competidor potencial de Kast, que es el otro polo, Y es Kaiser. ¿Qué es Kaiser? Kaiser, y también tienes otra alternativa, el eventual senador por la Araucanía, Rodolfo Carter. Carter. Por supuesto. Ahora, Todo en el polo, por supuesto. yo creo que Kaiser Ojo, los dos en el polo, pero te corrijo respecto de Rodolfo Carter, ¿sí? Los dos en el polo, pero no aparecen en el polo. Claro. ¿Me entiendes? O sea, en términos de imagen, no están en los polos. ¿Puedo claro. hacer Son una más lucubración? Está atragantado, dale, Una dale. lucubración tonta. Por favor. Para eso estamos, para eso vinimos. Para eso vinimos a este programa, ¿no? Trajeron para esto, ¿no? A partir del 11 de marzo del 2026, Sí, el candidato a la presidencia del Frente Amplio es Gabriel Boric. sin duda. Sin duda. Sí. ¿Ustedes En- están seguros de sí, eso? Yo ¿saben no- esa jugada? Salvo que Bodano logre Espérate, yo no estoy espérate, tan seguro de espérate, eso, espérate. En esa jugada, A ver. me concentro en Tomás Bodano. Ya. Me concentro en lo que dijo Alan Parte, un hombre moderado. Un No, hombre no lo digo moderado, No, pero parece moderado, que pero con una parece imagen de moderado. que parece Sí, moderado. sí, sí. Claro. Y él va a estar ahí dando vueltas, Sí. gestionando Maipú. alguien que para el 18 de octubre no estuvo. Por eso, que espérate. no, ¿ah? ¿Aquí a dónde voy? El candidato a la presidencia, estoy empezando en el regla, el candidato a la presidencia del Frente Amplio a partir del 11 de marzo de 2026 es Gabriel Boric. Ujú. Y va a estar orbitando Tomás Bodanovich, un hombre que, como ha dicho Gabriel en parte, es un hombre que no estuvo para el 18 de octubre, un hombre que aparece con posturas moderadas, un gestor. Un hombre ¿No que será- proviene de la elite. Bien ¿No, visto por la... no será buena idea para Tomás Bodanovich salirse del Frente Amplio y, por qué no, incorporarse a las filas del Partido Socialista? Sería el mejor. ¿Y no sería eso una vía para que eventualmente Tomás Bodanovich se convierta en el gran líder de la socialdemocracia que hoy le hace falta a ese sector político? Pudiera. He dicho, señores. Pudiera ser. Acaba de dar una asesoría gratis. Muy bien. Ahora, No es mía, no es mía, es de un amigo. La boleta, digamos. Es de Si un, él- es de un si amigo él- que conocemos todos. Si él fuera inteligente, yo estaría jugando ese juego hace mucho rato. Claro, porque uno de los problemas que tiene Tomás Bodanovich al interior del Frente Amplio, primero es que no es del lote, y ustedes me van a entender perfectamente Sí, por que no es de los fundadores, no es del grupo de amigos, no es del grupo de asado. No, nada no, por el al estilo. asadito. No a lo asado, no prende el carbón. Eso es la primera. En segundo lugar, proviene de una formación Sí, que sí, en el Frente Amplio genera ciertas Rispideces. aprensiones. No, digamos. yo tengo que hacer una salvedad. Diga. La mitad del Frente Amplio son puros cuiquitos. No, está bien. No, pero este es más hablo de cuico. origen Este es social. más- No hablo de origen social. Hablo de Unos la cuicos son forma- cuiquísimos. de la formación que está Sí, valórica. asociada y valórica. Sí, digamos, Ah, al la mundo, forma- al mundo Sí, de cristiano acuerdo, sí, Ya, sí, ok. sí, de acuerdo. católico Claro, más lo cual- integrista. Lo cual, por otro lado, digamos, le genera ventajas que Compar- hoy día sí. no están en el Frente Amplio. Sí, Por otro po. lado. Mira, Bueno, mira, es buena la idea. Tomás Bodanovich, candidato presidencial del Partido Socialista. La idea tuya O el flota PPD. en la medida- O el PPD. La idea tuya, la idea de ustedes flota en la medida que al PPD y al PS le vaya razonablemente bien en la elección parlamentaria. Claro. Si esto es un desastre, como podría ocurrir, Yo no sé, yo creo que No, no lo sabemos. Yo creo que el El Frente PS Amplio tiene más problemas Yo que... también, yo creo que el Frente Amplio Yo tiene creo más que el Frente Amplio problemas. tiene una gran ventaja, el hecho de haberse rejuntado todas las almas del Frente Amplio. Claro, no solo partidos. numéricamente. Sí, pero tiene Frente Amplio, una pero Frente desventaja. Amplio es fuerte en Santiago Sí. y es fuerte en Valparaíso. Sí. Pero además Y tiene Ñuble, Chillán también. a nivel nacional una tremenda desventaja, digamos, tiene un problema de imagen muy serio, porque el tema del desfalco de las fundaciones ha golpeado fundamentalmente Sí. al Frente Amplio. Sí, es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, Ahora, el Partido Socialista, para mi gusto, no le va a ir mal porque el Partido Socialista es un partido que tiene un arrastre, tiene un Anclaje. todavía un anclaje Pese incluso a en ellos la mismos, base. claro. tiene muy cuadros grande. en la calle. Tiene Muy grande. infantería, Sí. Al Partido Y- Socialista, Infantería. al Partido Socialista le pasa lo mismo que a Renovación Nacional. Pero te puede ir bien Además- o mal, independiente de quién hagas o lo que tú hagas. Además, se te va a descalabrar probablemente el PPD y lo que se va a descalabrar, bueno, ya de manera mortífera. Es la va a ser la democracia democracia cristiana. O sea, No podemos hacer el RIP. Acá, digamos, acá lo anunciamos y acá lo decimos. La democracia cristiana yo creo que muere acá. Sí, bueno, vamos a ver con la mencioncita que está aquí. Hágale cariño. Mencioncita, hágale cariño.
Eso, lindo la mesa. Y le hacemos cariño porque estamos hablando de Chile Deudas, por supuesto. ¿Estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo la señal abierta de TEDx, es la hora. Sí, es la hora de la pausa comercial. Nosotros seguimos en Se Tenía que Decir con Chijón Ley, con Marcelo Brunet, con Gabriela Lemparte. Hemos estado hablando de el punto crítico de la semana, que fue la comparecencia del presidente, presentó el presupuesto, generó la tensión con José Antonio Kast, peleas para allá, peleas para acá, a quién le conviene, a quién no, cómo recortamos 6.000 millones. Pero más allá del recorte de los 6.000 millones, también está encima el tema del presupuesto para el próximo año. Y las cifras que se han puesto arriba de la mesa, que son realmente extremadamente confusas. Al final, el déficit estructural saltó al 2,2 y algunos dicen que puede saltar al 2,5. El gobierno dice que es 1,1. Bueno, también sacan las cuentas esta vez, ¿o no? Bueno, eso aumenta un 11% el presupuesto de cultura y cae en 12% el presupuesto de Obras públicas. 17 obras públicas. Y en 12 el de Interior y Seguridad Pública. En el programa 12, en el programa de la política contra el crimen organizado. Bajo el Plan Nacional del Crimen Organizado. 31% bajo el plan. Ahora, ojo, este año no se ejecutó prácticamente nada, 30%. Entonces, ahora, a ver, sobre el presupuesto, es decir, primero sobre la democracia cristiana, la Internacional de Democracia Cristiana, ¿no? No, primero la Organización de Partidos Demócratas Cristianos, la ODCA, ¿sí? Los expulsó. Y ahora... Ya tomó la decisión. Claro, los expulsó. Y ahora viene la IDC, que es la Internacional de Centro, que anunció ayer que abrió ya un expediente de expulsión también, por haber apoyado a... Eso es golpe, Eso es golpe. No sé. Las dos organizaciones más importantes de centro. Súmale a eso, que además la Konrad Adenauer, que era la principal financista de la democracia cristiana, hoy día está aportándole a otros partidos. Demócrata, Amarillo y Renovación Nacional. Y punto. El Partido Demócrata Cristiano hoy día no recibe financiamiento de la Konrad Adenauer. Era el tradicional. O sea, era por décadas. Pero claro. Eso tiene, o sea, Buenchumilla... Probablemente. Bueno, a Buenchumilla lo notificaron del tema ayer de la IDC. Ayer le abrieron expediente. Ayer jueves. Sí, ayer. Ahora, es muy ayer jueves, sí, porque para la dependiendo cuando nos vean. Lo que pasa es que hoy día la democracia cristiana va a tener un lindo timbre que utilizar, digamos, y no va a tener mucho más que eso. O sea, ya lo tiene, yo creo. No. Pero bueno, pasemos al tema del presupuesto. Yo creo que el presupuesto tiene, lo que dicen los expertos, un error de cálculo nuevamente, una sobreestimación de los ingresos una vez más. La Contraloría ya le ha dicho a la señora... A la mejor directora de presupuestos del mundo mundial, le ha dicho ya le había dicho que tiene que volver a mirar las metodologías de cálculo de los ingresos. Los expertos dicen que son más o menos 1.800 millones de dólares la sobreestimación de ingresos. Y hay partidas que son realmente increíbles. O sea, disminuirle al Ministerio de Obras Públicas en un momento donde la construcción que es intensiva déjenme que me ponga un poquito keynesianista. ¿Ya? Déjenme que keynesiano. O sea, estoy keynesiano. Déjenme que vaya a John Maynard Keynes, pues, o sea, un poquito Franklin Delano Roosevelt, ¿verdad? Pero ya, está bien, uno podrá tener teorías más liberales que esa, pero nadie discutirá que las obras públicas, y particularmente las obras concesionadas, son fundamentales para la generación de empleo, sobre todo además las concesionadas, porque activan a la empresa privada. Y entonces, respecto de las obras concesionadas, es increíble, la ministra López, que solo la recuerdo por haber pedido que se juntara agua en una lavadora en un corte de agua, anunció en marzo un plan de desarrollo. No nos cayó la luz, ¿no? No, no importa, son cosas que pasan en los programas en vivo. Da igual. Si no estamos en vivo. Sí, por último la gente no escucha, así que no te preocupes. Bueno, no escuchará. No se preocupe, Rorrito, esto no es Masterchef, así que si tienen que poner acá la lucecita. Y nos vamos a ver más oscuros.
Nos vamos a ver ¿Cómo más que- oscuros. No, a todo esto. no, Ahí está se bien. Bien, bien. Perdona que interrumpa tu punto. Quiero celebrar junto con el pueblo venezolano que iniciaron el proceso de Navidad. Ya vamos a hablar de Venezuela. Ya vamos a hablar- ya- ¿Y no cambiaron la media hora No, del uso horario? Ahí estamos ya vamos a hablar de Venezuela. Entonces, sobre el presupuesto, o sea, bajarle un 7,1% al Ministerio de Obras Públicas, particularmente a concesiones, donde se había anunciado un plan por parte de la ministra en marzo de 8 mil millones de dólares en concesiones, y hoy día le estás bajando 250 concesiones y le estás bajando otros 200 a vialidad, no tiene coherencia. O sea, la ministra anuncia en marzo una cosa y el presupuesto dice otra. Entonces, y creo que tiene un problema muy intensivo. Si aquí el recorte tiene que venir por programas más evaluados, tiene que venir por rebajar también la evasión en Transantiago, no a cero porque es imposible, no vas a llegar a eso, pero rebajarla, volver a rebajarla. El tema de la licencia. Ayer salió algo respecto a los programas de... Los mal evaluados. Los mal evaluados. No, de perspectiva de género, de varios programas. 25 mil millones de pesos en perspectiva de género, que todavía no se explican bien cómo se han gastado. Y obviamente por gasto corriente, si el gasto corriente en este gobierno ha aumentado de manera brutal. Y también revisar las transferencias a los municipios, a los gobiernos regionales. Y a la ONG amiga. Y a la ONG amiga. O sea, a ella ya está llegando a 2.000 por año. Claro. ¿Qué es lo que propone el INMATEI? 2.000 por año en 4 años. O sea, Ahí están los 8.000. ahí están los 8.000 que dice. Ahora, yo tocaría dos temas que son importantes respecto a... Hay tres cosas. Uno, se nos quedó en el tintero decir un detallito respecto al tema. Yo creo que Gabriel Boric, en su cuenta pública, es decir, al presentar el programa de presupuesto de la Nación, lo que hace es definir quién es su candidato presidencial y termina con eso matando a la candidatura de Janet Jara. Su candidato presidencial se llama José Antonio Cast. ¿Por qué le sirve? ¿Por Claro, qué le sirve a él? Por supuesto, claro, es lo que conversamos en el bloque anterior. Sí. Segundo, pero es bueno dejarlo en claro para efectos de que la gente también entienda que finalmente acá hay una determinación y una decisión política. Esto no es una improvisación, esto no es al azar. Segundo, hay un tema respecto de, y es bueno remitir la discusión nuevamente y ponerla en la mesa. Hay un tema respecto de las empresas que tienen trato con el Estado, que están siendo tremendamente maltratadas por el Estado hoy. Bueno, ahí está el problema de obras públicas y Claro. de vivienda. Y Y en ayer, el fondo, o sea, toda esta plata recortada, lo único que va a generar es el arrastre del pago de contratos que ya están en ejecución. Por lo tanto, lo que tú nuevo vas a hacer es, no, y ayer, es imposible. Ustedes que saben de esto lo van a entender mejor incluso que yo. Y probablemente capaz que te lo expliquen mejor, pero tengo que explicarlo. Ayer el ministro Montes decía de que lo que estaba denunciando era un tema falso, porque en el fondo no eran 1.000 millones de dólares los que habían pendientes, sino que eran solo 100 y tantos millones que todavía no se habían pagado en caja, que en el fondo tenían que... Que no se factura. Pero que ahí- Y 3 doritos después dijo otra cosa. Después dijo lo contrario. Además de eso, no considera el tema de la facturación, que efectivamente hay muchas empresas, nos consta, hay muchas Sí, empresas que no, no absolutamente. puede facturar porque le dicen no me facture. ¿Por qué? A que no nos dedicamos a eso sabemos. Exacto, Y hay una- si me facturas, no te pago. No te No, pago, pues no te pago, porque así no cumplo con la ley Exacto, de pago a tiene 30 la ley de días. pago a 30 días. Entonces, si me facturas, no te contrato para no te futuras contrato de obras. nuevo, claro. Entonces, evidentemente yo con eso, digamos, me quedo callado, digamos, y asumo, no más. Tercero, respecto del presupuesto, es un buen momento para que efectivamente discutamos las cosas que corresponde discutir, cuáles van a ser nuestros verdaderos énfasis. Y, por ejemplo, a lo mejor suena hasta medio majadero plantearlo así, pero creo que es necesario discutirlo. El tema de los 6.000 millones de dólares que propone José Antonio Cast, yo trataba de buscar declaraciones de dónde podríamos encontrar, y una de ellas es, vamos a desvincular a los 100.000 operadores políticos que existen en Es que 100.000 funcionarios públicos. O sea, mira, de partida, O ¿cómo sea, vaya a echar a 100.000 funcionarios públicos? Primero, o sea, tú y yo que no. En Chile hay 100.000 funcionarios Claro. públicos. O sea, tendría que dejar los servicios sin nadie adentro. Claro, primero. Segundo, supongamos que empiezas a despedir a los honorarios. El riesgo, con la jurisprudencia actual que tenemos, que finalmente, digamos, uno trabaja en esto, el riesgo que existe, que todas esas desvinculaciones tengan que volver y que te tengan que pagar todos los honorarios que hayan pasado entre el 1 de enero de la desvinculación o el 11 de marzo, digamos, hasta, digamos, el plazo que el tribunal determina la sentencia, que puede ser septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y te va a faltar una plaza que vaya a tener que reemplazarla, Bueno, por lo tanto la- vas a tener pagando el doble. Por lo tanto, va a determinar. No, y espérate, y las indemnizaciones correspondientes. Además, entonces Pepito paga doble, al final va a terminar pagando. O sea, si lo que Además, perdona, ¿no? hay un elemento más. ¿Sí? Artículo 2 del Código del Trabajo. Ujú. Tú no, y después vas a tener un problema de tutelas de derechos fundamentales en materia laboral,
Porque yo no puedo echar a una persona, perdonen, estaré de acuerdo o no estaré de acuerdo, pero en la ley. En la ley hoy día se dice que uno no puede echar a una persona por razones políticas. Claro. Y desde ese momento, entonces la persona va a ir a un tribunal, va a decir que, mire, el presidente cuando era candidato dijo que iba a echar a la gente por motivos políticos. Yo fuera abogado. Aquí está. Obvio, Yo fuera abogado, me hago una torta. Obvio. O sea, no Mire. fuera abogado, soy abogado. No fuera abogado de eso, fuera abogado de ellos. No fuera abogado de ellos, Esa es claro. como la pesadilla de los abogados, que nos despertamos en la noche creyendo que no somos. La tienen todos los abogados, ¿no? Tengo que dar el examen de Y grado. tenemos que dar el examen de grado Sí, porque no horrible. dimos matemática en el colegio. Una cosa terrible. Y uno se despierta en la noche y se acuerda del diploma. Ah, no, sí, parece que fui abogado. Parece que di el examen de Soñé grado. alguna vez con que mi profesor de procesal estaba en el living de la casa y yo figuraba en pijama dando el examen de grado. Sí, no, sí, Pero no. era trauma. El examen de grado produce el trauma brutal. Pero en resumen, tenemos un problema grave en materia de gente que no tiene experiencia para gobernar y que no sabe y está hablando, digamos, de cosas que no conocen. Y eso es particularmente complejo. Ahora, O sea, perdona, el señor Quiró, que yo creo que no me cabe duda que es un buen economista, es lo que le dijo Ignacio Briones con guitarra o otra cosa, Sí. es que es cierto, el señor Quiró ha pisado alguna vez un servicio público. Yo creo que para pedir carnet de manejar y para ir a pedir el carnet de identidad y a buscar el pasaporte al registro civil. posiblemente. Entonces, de verdad, yo creo que hay que... A ver, la gente tiene que entender una cosa que es muy importante, que yo veo que la gente no entiende en el hiperpresidencialismo. Cuando uno elige un presidente, uno elige un equipo. Claro. Porque si tú eliges un presidente que no tiene equipo, pregúntenle a este presidente, véanlo. O sea, este presidente tenía ministros, y tiene todavía ministros, que no han entregado una boleta de honorario en su vida a una empresa. Si no es a una universidad, a un centro de pensamiento, nunca han producido un peso, nunca han pagado un ppm, Y con nunca han ritmo, generado con- un empleo. Lo que es un IVA. Agreguemos que ¿Sabes lo que es un IVA? académicamente venían todos con rimbombantes posgrados en universidades europeas. O sea, pues, si uno puede colgar 300 Pero- diplomas. Po. Pero, Sí. otra cosa con guitarra. Una de las cosas que saltó arriba de la mesa, porque Quirós puede ser ministro de Hacienda del gobierno de Casi y logra O sea, ganar la elección debería presidencial, serlo, Briones sí. podría O Fontaine. serlo si gana Matei, en O fin. Bernardo Fontaine. Bueno, hay nombres que están dando vueltas, pero ese ministro de Hacienda se va a encontrar no solamente con el presupuesto que se está haciendo ahora, sino esta famosa discusión de la glosa republicana que se ha puesto Ah, no, aquí no, es que eso es de una impresentable. Dígame. Chijón, Que lo diga, Chijón. este- Que tiene la voz de la experiencia. ¿Es Oh, no. impresentable como han dicho todos los candidatos? Mira, Bueno, Matías Acevedo hoy día dijo que era una cosa mínima. a ver, el punto. ¿Por qué el me punto- atiaba Acevedo el ex presupuesto? Perdona, El Chijón, ex, el ex Dipres de. Tú sabes cómo de soy yo, Piñera. pero para que me invitas si sabes cómo me pongo. El ex ¿Por qué todo lo minimiza? A ver, Bueno, porque- porque hay motivos políticos detrás de eso, pero el punto más allá es el siguiente. Cuando tú, entendiendo que no es una ley, entendiendo que no es una obligación, pero cuando tú alteras una tradición, tienes que alterarla con buenas razones. Y la peor de las razones es no hay plata. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta de que todo gobierno, incluso el actual, lo que recibió fue un fondo, X millones de dólares, los que sean, para poder comenzar a ejecutar el mandato popular durante los primeros meses. ¿No? Y esta excusa que han dado de que no, es que ahora van a poder redistribuir, lo que ocurre es que la redistribución primero no es automática, segundo, va a requerir discusiones entre a alguien afecta. Cuando dicen, mira, le quito a este para darle a este otro, al que le quitas va a reclamar y va a gritar todo lo que sea. Por lo tanto, no solamente generas un problema político, sino que también actúas de mala fe. Y es una tradición, perdona, y es una tradición de la Ahora, es han dicho- una tradición que se produció desde el retorno a la democracia. Mira, Sí, perdón, han tengo dicho- algunos, sí, tengo a ver. unos datos. ¿Qué recursos de libre disposición dejó cada gobierno? Esto es muy importante que la gente lo sepa. El presidente Lagos dejó 287 millones de dólares. La presidenta Bachelet 1, 494 millones de dólares. Piñera 1, el presidente Piñera 1, 550 millones de dólares. La presidenta Bachelet 2 dejó 781 millones de dólares. O sea, hacia arriba. Obviamente el presidente Piñera 2, con pandemia, dejó 678. Hay una pequeña baja de 100 millones de dólares. O sea, estamos hablando que en promedio, por lo menos 500 millones de dólares de libre disposición han tenido todos los presidentes que han asumido. Entonces, desde aquí tengo el dato desde el presidente Lagos, no tengo el dato de Frey y Elwin, pero es muy grave. O sea, es una falta de decencia. Sí, fíjate que muchos han dicho, pero espérate, igual
el próximo gobierno va a tener la posibilidad de eventualmente redistribuir el presupuesto, Ya, todo está bien, que haya pero- un porcentaje que Pero todos, permite estos moverlo. pero todos estos presidentes tuvieron la misma oportunidad, si la tienen siempre. Claro, porque el sistema de redistribución de ingresos es una cosa que está establecida incluso en la ley. Ahora, el problema es otro. Si a comienzos de año teníamos el problema de que no sabíamos si el royalty minero se le iba a pasar a las municipalidades, porque no había lucas. Si los gobiernos regionales sabían de que tenían problemas de futuro flujo de liquidez porque el gobierno central no les iba a pasar plata. Y ahora nos encontramos con esto. La pregunta es, bueno, la pregunta casi que cae de perogrullo. Yo que soy solo abogado, que no entiendo nada de economía. ¿Dónde está la plata? ¿Qué hicieron con la plata? ¿Se la fumaron? ¿La quemaron? Follow the money. Claro, ¿dónde está? Una parte de la plata claramente desapareció. Ya eso lo hemos hablado en varios de estos claro. programas. Otra parte la mal calcularon. Sí, pues toman Claro, calcular. o sea, Consideraron que habían expectativas de O que... sea, claro. sí, o sea, sí. O sea, calcularon mal los ingresos del Sí, yo tabaco, digo, sí. del impuesto al tabaco, del impuesto al lujo. El impuesto al lujo, que sí. es una cosa grotesca. Yo creo que es Sí. bueno que tengamos un 30 segundos en eso. Estos tipos dijeron que que los ingresos que iban a recibir por impuesto al lujo eran de una magnitud y al final terminaban recibiendo Pero de una menos que eso. Pero de una magnitud 10 veces de lo que Eso es calcularon. justo. 10 Entonces, veces menos. cuando tú tienes el impuesto al lujo con esa sobreestimación de 10, 15 veces, da lo mismo el número, Sí, claro. te puedes dar cuenta que una de las propuestas que ellos siempre hacen es la propuesta del impuesto a los súper ricos. Los súper ricos, primero, no tienen la plata acá. Y segundo, aprietan un botón y la plata sale antes de que exista el impuesto. Hace 50 años. Claro, y aquí yo quiero traer las palabras del gran filósofo Diego Armando Maradona. Claro, Cuando le dijo sí. No, guardemos un momento. Después de Platón. Platón, Maradona. Sí, por Platón, eso, cuando en un camarín, Santo Tomás después de la charla del senador, le dijo, sí, profe, pero recuerde que el otro también juega. Entonces, no es cosa de llegar y poner un impuesto y decir, Claro. oye, no, eso lo voy a recibir. Oye, Brunel mencionó por ahí la palabra gobierno regional. Los gobiernos regionales que están sometidos también a un recorte presupuestario bien importante. Sí, pero una mala ejecución presupuestaria ayer en la vida de agosto, preocupante en varias regiones. Sí. ¿Y Santiago está dentro de eso? No. Santiago Curioso. siempre ha tenido buena ejecución Santiago tiene presupuestaria. buena ejecución generalmente. Lo ha tenido siempre. Bueno, Pero ponte tú, Arica, Parinacota, Tarapacá, la región de Coquimbo, muy mala, pero muy mala. Ejecución presupuestaria a esta altura del año. menciono lo de Santiago porque otro de los temas que tuvimos esta semana es la decisión que tomó el Tribunal de Antofagasta de declararse incompetente y de remitir la causa Al séptimo del juzgado. desafuero de Claudio Rego al séptimo juzgado de garantía de Santiago. Séptimo juzgado donde cuando mencionaron el séptimo saltaron varios Urrutia, se taparon la cara, en fin. Y además el Consejo de Defensa del Estado consideró que no había observado delito dentro del comportamiento de Claudio Rego. Entonces, más de alguien ha querido mirar esta decisión un poquitito de reojo respecto de Como por que qué los la causa viene de Los poderes Santiago. fácticos se movieron en esta cuestión. No lo sé, yo he escuchado cosas como esas, pero ¿tiene asidero o no tiene asidero? Bueno, aquí hemos hablado De la red. de la red de protección. Sí. Sí, lo hemos hablado ya varias veces. Sí. ¿Hay una idea de que en el fondo se hace para eso? Respecto de la decisión del tribunal, ya sabemos de que va a ser recurrida por parte del Ministerio Público. ¿Ya? Por lo tanto, habría que esperar ahí algunos días, un par de semanas probablemente, hasta que eso se pueda ver. Respecto a la decisión del Consejo de Defensa del Estado, a mí me parece gravísimo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque dos organismos que son parte del Estado, uno de ellos, el Consejo de Defensa del Estado, le niega información a otro organismo, el Ministerio Público, aduciendo violación del secreto profesional. Y además, eso- perdona, y eso- digámosle una cosa a la gente. Pasa todos los días, en todas las causas. Entonces, no sé por qué aquí hay secreto cuando en ninguna causa el Consejo de Defensa no tiene acceso a las carpetas. Entonces, el Consejo de Defensa del Estado, en materia penal, por lo menos, era uno de los mejores abogados penalistas de Chile, sí, que es Daniel Martorell. sí, claro. Y al mismo tiempo, el Consejo está integrado por gente que tiene sensibilidades políticas distintas, ¿cierto? Pero sería muy interesante saber. Está en el Consejo Penal, está Daniel Martorell presidiendo, Sí, claro. está Ruth Israel, que fue ex Contraloría, Sí, sí, sí. está Alberto Espina. Espina, está Que son Piconio. son esos tres consejeros. En materia penal, sí. En materia penal, Consejo Penal. Yo diría que los tres, fíjate, los tres saben harto de derecho penal. Sí, pues. Harto. Pero aquí es donde probablemente la parte relevante va a ser saber qué es la discusión de actas que hubo en esa oportunidad. O sea, qué es lo que dicen las actas respecto a cómo fue esa discusión.
Y perdona, el secretario, el asesor central del Consejo Penal es Juan Pablo Mañalich, hijo del ministro Mañalich, Sí. pero que tiene Gran penalista. pero grandísimo Sí. penalista, pero digamos que tiene una afiliación en el Frente Amplio Frente Amplista, sí. declarada, por lo Pero tanto eso- no estoy inventando Estamos en absolutamente vivo, nada. no te preocupes. ¿Quién lo Claro. llama y no sabe que estamos en vivo, Es chicos? que- Aló. de Kuala Lumpur. No, pero fíjate que en lo del Consejo de Defensa del Estado, a ver, primero, sobre lo del radical la causa en Antofagasta, Ujú. a mí me parece, desde el punto de vista jurisdiccional, me parece un poquito tirado las mechas. Siempre me pareció, desde el punto de vista de lo que hizo el Ministerio Público. Yo creo que ahí hay ahí hay Hay un argumentos. tema al principio que usó un delito que es súper Creo que revisable. ahí hay argumentos para la defensa del gobernador Orrego Sí. para traer la causa a Santiago. Ahora, el séptimo juzgado de garantía no Es el es que le toca, digamos. solo Daniel Urrutia, hay más Varios jueces. jueces, digamos. Son varios y varios Luciano jueces. Sayez, digamos, hay varios más. Hay mucho más. Pero también hay un tema. No es que le toque el séptimo garantía porque hay mala suerte en eso, sino que porque, para que nuestros telespectadores también lo sepan, hay una distribución territorial. Jurisdiccional, Entonces, jurisdiccionalmente le toca a Santiago Centro, la comuna de Santiago, al séptimo garantía. donde se supone habría principiado el delito, Claro. digamos, ¿no? Pero, a ver, aquí hay una cosa. A mí la del Consejo de Defensa me parece una decisión muy, pero muy, pero muy extraña. Y lo digo por lo siguiente. Ujú. Revisen todas las causas políticas que involucran fraude al fisco, malversación de fondos, todos los delitos de los cuales se puede acusar, Sí, claro. y reconozcamos que el gobernador Orrego tiene presunción de inocencia. Ujú. O sea, todo aquello, si uno rebasa eso, el Consejo de Defensa cae de manera inmisericordia y muy rápida. Mira, en el desafuero Sí. de Miguel Ángel Calisto, no se había visto el desafuero en la Corte de Apelaciones de Coyhaique, o sea, ni siquiera en la Sí. Suprema, y ya el Consejo de Defensa había caído. Ya era parte. Ya era parte, incluso creo que era parte de la Con investigación. Daniel Jadwe, de hecho, pidieron más años de cárcel. Estamos citando casos distintos, ¿eh? Claro, Jadwe están pidiendo más años de cárcel que los que pidieron originalmente el Con Ministerio con Público. Katy Barriga hicieron lo mismo. Claro. Entonces uno dice, ¿Por qué? en otras causas políticas, que uno debería decir está envuelta la buena fe. Está bien, una querella no es necesariamente una condena. Claro. No es una condena, no es necesariamente, Pero todos no tienen es presunción eso. de inocencia. Pero todos tenemos presunción. Pero no hacerse parte de delitos tan graves que tienen que ver con la fe pública, me parece extrañísimo. O sea, muy extraño. Sería interesante leer las actas de la discusión en ese minuto porque para saber cuáles fueron Yo no sé si son públicas o no, creo que no. Podríamos hacer el experimento pedirla. Oye, fíjate que a propósito Sí, de pedirla por transparencia. Veamos. Sí, pidámosla, Brune, se la vamos a pedir. Oye, a propósito de tribunales de justicia, no quiero dejar de mencionar algo que ocurrió ayer. En una entrevista con Carla Zunino en 24 horas, ¿Ya? el fiscal Héctor Barros mencionó dos cosas de suyo grave. ¿Ya? Él vuelve a insistir que hay antecedentes concretos que vinculan la autoría intelectual Ya. del asesinato de Ronald Ojeda con Diosdado Cabello. Sí, Que hay Posible. antecedentes Sí. concretos. Sí, sí. Y lo otro que es más interesante aún es que él dice, bueno, obviamente tengo que afinar los antecedentes para formular una acusación y eventualmente una extradición, entendiendo que los venezolanos no extraditan gente No, claro. y entendiendo que menos van a extraditar a Diosdado Cabello en las circunstancias en las que nos encontramos. Pero a mí me parece que es un punto bien grave que la fiscalía tenga antecedentes que Sí, le pero lleven lo- a pero llegar déjame a ese nivel. Solo un ejemplo. Los tiempos pasan. Diosdado Cabello hoy día no lo van a extraditar, no le va a pasar nada. Pero recordemos que cuando Fujimori entró por este país como Pedro por su casa, se fue extraditado a Perú y ahí cayó preso. Así fue. Claro. Así fue. Claro, pero no deja de ser interesante que la fiscalía esté consolidando esa idea, porque estamos hablando de un crimen político Ujú. cometido en Chile y digitado por la dictadura venezolana. Mira, el abogado querellante de la causa. Juan Y con Carlos Manrique. agente. Y con agente Nosotros tuvimos el venezolano. gusto de tenerlo conversando acá en un podcast hermano, digamos, sobre ese abogados que hablan. El abogado de Ronald Ojeda. El abogado De la familia Ojeda, sí. De la- Juan Carlos Manrique, el mismo. Juan Carlos Manrique es un gran profesional. mucho. Gran penalista. Él esta tesis la viene planteando desde el comienzo de la causa, que aquí hay una responsabilidad del Estado venezolano, y no solamente una responsabilidad civil, sino una responsabilidad penal, particularmente apuntando a Diosdado Cabello.
Y en asociación con el Tren de Aragua. Y a un par de funcionarios de la embajada que salieron rápidamente del país junto con el embajador y todo. Bueno. O sea, hubo aquí también apoyo y complicidad de la entonces embajada venezolana. Es decir, perdón, Chijón, lo que acabas de decir es bien interesante porque quien rompe las relaciones diplomáticas con Chile es Venezuela. Claro, pues. Y Venezuela rompe las relaciones diplomáticas meses después del crimen de Ojeda. Sí, pues. Así es. Y eso generó la salida de todos los funcionarios diplomáticos de Venezuela en Chile. Incluido el personal consular, que normalmente cuando se rompen relaciones se quedan. Claro. Porque tiene que administrar el... Claro, eso te lleva a pensar, bueno, nacionales, ¿qué mejor mascarada para escapar que la ruptura de relaciones diplomáticas, digo yo, ¿no? Súper buen punto. ¿Sí? Súper buen punto. Da para pensarlo. Da para pensarlo. Oye, hay un tema que se nos está pasando. Ahora, y perdona, pero ahí además la operación de agentes extranjeros de seguridad de una dictadura en suelo nacional, una violación muy flagrante a la seguridad nacional. O sea, bueno, ahí también es responsable en el gobierno chileno. ¿Cuántos minutos nos van quedando? No queda casi nada. Hay un temita que solamente para esbozarlo, porque va a terminar siendo noticia probablemente la próxima vez que nos juntemos. ¿Qué tiene? El tema de las causas laborales derivadas de los Juegos Panamericanos del 2023 brutal. Y la responsabilidad laboral que puede tener en ese sentido un candidato presidencial, Harold May Nichols. Es un tremendo tema, porque hay una cantidad de plata enorme que se le adeudaría a trabajadores que se les obligó a trabajar. ¿Cuántos trabajadores? Son como, creo que la última es 70. Yo leí que eran 70. Sí, creo que por ahí andaba y que estábamos hablando de muchas causas laborales. Estamos hablando de trabajadores que fueron contratados por la corporación de la cual Harold May Nichols era director ejecutivo para la organización de los Juegos Panamericanos. Por lo tanto, responsable respecto de eso. Ahora, por cierto, pues era el director ejecutivo, el responsable legal. Ahora, las dos preguntas que acaban de hacerse. Primero, la corporación entiendo que está por terminarse. O sea, tiene que expira y se cierra. Y por lo tanto, el 26 de noviembre expira. Chuta. O sea, un poquito más de un mes. O sea, los trabajadores se pueden quedar sin a quién cobrarle. Exacto, para que la gente lo entienda. En buen castellano, citando a la Chilindrina, que a su vez es citada posteriormente por Bart Simpson, Matanga dijo la changa. Así. Exacto. Yo leí que estamos hablando de montos cercanos a entre 1.000 y 1.500 millones de pesos. O sea, a ver, yo creo que un candidato presidencial como Harold May Nichols, que dice ser tan pro y tan especial, yo no sé dónde está su especialidad más que levantarse en la mañana y decir, probarse una banda presidencial. Yo de verdad... A mí estos personajes como que se despiertan en la mañana y creen que pueden ser presidentes sin equipo, sin nada. Es como gente que, por la que... Chijón se nos está muriendo, ¿no? No, está vivo todavía. Es la alergia. Es la alergia. Todos con confianza. Pero no, yo creo que Harold May Nichols tiene que de verdad tiene que aclarar este punto. O sea, es muy grave. Pasa nomás, Chijón, si se nos está muriendo nomás, si no... Ya casi nos vamos. Tenemos agüita, ¿no? ¿Estáis bien? No sé, también ahogado. Para algo tenemos agüita, chicos. Tenemos agüita. ¿Está vivo? Pase nomás. A Pindi, pase Pindi. Pase. Hemos resucitado. Pase Pindi. Oye, esto es la televisión. La televisión del siglo XXI, amigo. Y Chijón. Oye, una cosa antes de irnos. Fíjate, yo leí ese caso que me parece bien relevante. Obviamente, Harold May Nichols tendrá que dar las explicaciones del caso, pero también hay alguien más que tiene que dar explicaciones. No, además, perdón, tiene que dar explicaciones porque además hoy día está sometido a un escrutinio. Perdona, el escrutinio que requiere y el estándar que requiere de escrutinio un candidato presidencial. Yo vi un video donde Harold May Nichols le pedía a la gente que trabajara un día feriado, por ejemplo, el 2 de octubre. Pero independientemente. Pero déjame hacer una salvedad respecto a eso. ¿Quién era ministra del trabajo en esa época? Otra candidata presidencial. Perdón, ¿y la corporación quién la había creado? ¿De dónde se había creado? ¿Por qué se creó una corporación? ¿De dónde venía la plata para organizar los Juegos Panamericanos? ¿Quiénes crearon esa corporación? Son Ministerio de Deporte. Se me olvidó, fíjate. Bueno, el ministro de Trabajo que tenía una inspección del trabajo a cargo que no fue a fiscalizar eso que... ¿Y no llegaron a fiscalizar eso? Mira. Bueno, la ministra van a fiscalizar hasta el gato los días. Y la ministra del Trabajo también está sometida al mismo estándar de... ¿Por qué es candidata presidencial? Porque es candidata presidencial. Entonces expliquen. Anticipamos el tema. Vamos a ver si corre la bola durante la semana porque ya Rorrito me está mirando con cara de estás vulnerando mis derechos laborales teniéndome más tiempo. Viene la inspección del trabajo que está allá afuera. Viene entrando la inspección del trabajo. Viene entrando con una linda maleta. Pancho, oiga, tuvo una linda semana, ¿no? Panchito, ¿tuvo una linda semana? Muy bonito. ¿Lo pasó bien? ¿Y usted, Rorrito? Maravilloso. ¿Hubo 18 chicos? Hubo 18 chicos, sí, Muy ¿cierto? bien. Está en la Pampilla todavía. La Ley está de cumpleaños hoy día. Sí, pues la Leila está de cumpleaños hoy. Y le mandamos cariñoso saludo a la Ley, un besito Sí, pues. grande.
nuestras productoras favoritas. Así es. Chicos, gracias por acompañarnos una vez más. Encantado. Marcelo, un placer. Siempre un gusto. Gabriel, cuídese, por favor, lo necesitamos vivo. Estamos ahí, estamos. Esa es la idea. Y con ustedes nos reencontramos la próxima semana. Si les gusta el programa, póngale un like, coméntelo, compártalo. Si está viendo el canal de YouTube. Y por supuesto, agradecidos como siempre de su sintonía. Nos reencontramos la próxima semana a la misma hora. Que les vaya muy bien.